Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de mi proyecto acá por DTV Stream, este espacio que nos damos por fuera de la rutina, por fuera de ese estudio gigante que ustedes ya conocen, para tener una charla con los diputados, las diputadas que terminan, que vence su mandato en diciembre, para poder conversar de esas iniciativas por las que tanto trabajaron en esta Cámara. Muchas de ellas con álgidos debates en comisión, algunas leyes que han llegado a sancionarse, otras también que han sido vetadas y han generado un largo debate en estos años legislativos. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Dania Tabela. Dania es diputada por la provincia de Buenos Aires dentro del bloque Democracia para Siempre y nos trajo un proyecto súper interesante que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario. Yo le digo también el proyecto Revancha, ¿no? Hablándolo de este año. ¿Qué haces, Dania? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien? súper bien. Universidades, ¿no? Qué tema tan determinante para la sociedad, pero también para los gobiernos. Polémico siempre, las universidades en todos los gobiernos de cualquier signo político generan incomodidad. Son esa especie de lugar donde ningún gobierno sabe muy bien qué hacer porque tienen autonomía, tienen autarquía, las tienen que financiar y no les pueden poner condiciones respecto de cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, digo, desde los 90 hasta acá siempre hemos tenido años, idas y vueltas en todos los gobiernos con las universidades. En la particularidad de estos últimos años tocó que no haya presupuesto de ley y por lo tanto las universidades quedaran desguarnecidas y es un poco la coyuntura lo que a veces te marca la agenda, pero bueno, en realidad el trabajo con las universidades tiene que ver con mi propia historia, con mi paso por la militancia Claro. estudiantil, docente, digo, por todo el recorrido y la preocupación sí de que las universidades tengan la garantía de financiamiento, que es lo que finalmente garantiza la autonomía y la calidad de las instituciones. Sí, me quedaba pensando un poco recién en la descripción que hacías, ¿no? De las universidades. Hay gente pensando adentro de las Ese es el universidades, problema de ¿no? la incomodidad. Pero no solo acá en la Argentina, ¿eh? Ocurre también, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿En qué, Ustedes, che? y por ejemplo, si recuerdan el inicio de la gestión Trump, tuvo todo un conflicto con las universidades respecto de los fondos que envía el Estado norteamericano, digamos, para la investigación, porque Claro. las universidades Sí, 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 en sí. Estados Unidos se financian con la cuota o el arancel que pagan los estudiantes, pero el grueso del financiamiento de las universidades más prestigiosas viene del Estado para la investigación en distintas áreas. Claro. Y eso genera incomodidad, porque como decís vos, hay gente pensando, hay gente creando ideas, creando conocimiento, generando por ese mismo pensamiento crítico oposición al gobierno de turno, digo, entonces, bueno, genera esa sensación de qué hago con esto. Sí, y hay algo que sabemos los que pasamos muchos años en universidades, en mi caso siempre como estudiante, nunca muy habilidoso, que eso fue lo que extendió mi estadía en la querida Universidad de Buenos Aires, que es una especie de sentido de pertenencia un poco ambiguo con la universidad, porque es el lugar donde uno tal vez no pasa la misma cantidad de tiempo que pasa en el trabajo, pero no deja de ser ese lugar que uno elige estar. Hay un tema de elección y voluntad y hay un tema de, a diferencia de la educación obligatoria, es que vos ya llegás como persona formada. Claro. Entonces, no te tenés que conocer con el compañerito del banco. Vas a ir ahí a conocer seguramente a tu pareja, seguramente a tus amigos, a los padrinos de tus hijos. Todo eso vos lo concentrás en la universidad. Sobre todo aquellos que migramos del interior a una universidad de ciudad grande, como puede ser La Plata, la UBA, Córdoba. Pero además, ¿por qué es eso? Son esos lugares donde vos vas ya formadito con tus valores y tus ideas, pero además vas a conocer a lo que va a ser tu familia extendida para el resto de la vida. Por eso digo, la universidad tiene esa cosa de Claro. pertenencia muy fuerte. No, y es ese acercamiento, a ver, uno a partir de cierta edad ya no tiene la necesidad de hacer, o por lo menos en mi situación, ¿no? De ir buscando amigos por la No, vida esos para... amigos que te haces en la universidad no los fuiste a buscar. Claro, Por eso yo le digo un poco que a veces es como la familia extendida, porque no es que vos los vas a buscar, van cayendo y te vas haciendo amigos por distintas cosas o no, y después compartís o no un trabajo. Es la red de contactos también claro. para insertarte después al mundo laboral. Digo, es un ambiente muy particular y todo eso, bueno, de alguna manera te da una identidad muy fuerte con tu universidad de pertenencia, en mi caso con la Universidad Nacional de La Plata, que hace que eso marque muchísimas cosas de lo que uno va haciendo en el futuro. Sí, no, y también pienso a la universidad como parte de una identidad nacional, ¿no? De una
identidad argentina cuando vemos los premios Nobel que salieron de acá, cuando vemos cómo los distintos gobiernos no pueden, o por más que quieran, avanzar hacia ella, no se puede y termina eso fortaleciéndola una vez más. Es parte de la identidad nacional. Es parte de la identidad nacional, digo, más, por ejemplo, más allá de los Nóbeles, pensá en Florencio Sánchez y mi hijo el doctor. Es parte de la identidad nacional Claro, porque es la garantía de ascenso social, o lo fue durante mucho tiempo. Ahora quizás por las condiciones económicas tiene otra cosa, pero lo que yo siempre digo, si vos estudias o no en la universidad, de eso depende después cómo te vas a desarrollar en la vida. Estudiar siempre te va a dar un plus para poder generarte un mejor bienestar a futuro. Y me parece que es eso, que las universidades tienen todo eso vinculado a la identidad argentina con todo, con el CONICET, con los investigadores, con los Nóbeles, con la propia historia de la reforma, de la gratuidad, el vínculo con el cordobazo. Digo, las universidades tienen una inserción en la vida social, política, económica de la Argentina muy fuerte y los gobiernos que las enfrentan, en general, como bien decís vos, las terminan fortaleciendo. De hecho, en todas las encuestas son las instituciones más claro, reconocidas por fuera de algunas situaciones que tiene la sociedad, que la sociedad reconoce como de mayor prestigio. claro. Ahora, si tenés que pensar el concepto universidad con esta referencia que hacíamos de lo que implica para el territorio argentino, y tenés que pensar lo que son las universidades en otros países de la región, pienso en Chile, en Brasil, ¿qué particularidades tiene para vos el sistema universitario nacional? Bueno, el sistema universitario nacional tiene primero la particularidad de la extensión territorial. Yo la valoro muchísimo porque a veces se habla mucho de las universidades del conurbano, que son muchas, que tenés la UBA a 40 minutos. Bueno, cuando alguien nace en una ciudad del conurbano bonaerense retirada de capital, no son 40 minutos lo que te separa de capital. Quizás, y en la mayoría de los casos es así, porque el 70 y pico % de los estudiantes universitarios son primer universitarios de su familia, te separa mucho más que esos 40 minutos de micro. Te separa un know-how cultural, te separa la oportunidad, te separan las posibilidades. Y la Universidad Argentina es una garantía de inclusión. Entonces, digo, el hecho de que no haya que el ingreso sea irrestricto y que no tengas que pagar un arancel, no es gratuita, no pagas un arancel, hace que cualquier chico que efectivamente quiera estudiar y hacer el esfuerzo, tiene la puerta abierta de la universidad y cada vez más cerca para poder acceder. Después, el desempeño, vos ya lo sabés porque sos universitario, depende de las horas sí ya que vos le dediques y del esfuerzo que hagas y de cómo te organices, bueno, de todo un planteo de vida propio, ¿no? Pero para mí la diferencia que tiene la Universidad Argentina en el resto de Latinoamérica es justamente la capacidad de generar el acceso. Y si tenés que pensar esa capacidad de generar acceso a una evolución temporal a lo largo de los años, porque, a ver, hay algo que termina ocurriendo, que, que me pasó por haberlo vivido, pero entiendo que también lo reflejan así varias estadísticas, que en muchas carreras la mayoría de las personas que termina graduándose en comparación con los que ingresan, son personas que tal vez tienen la posibilidad de pagar algún tipo de universidad. Sí. Y eso cada vez con los años fue aumentando. Eh, ¿No hay algo ahí para revisar? Sí, completamente. Mira, yo fui Porque digo, yo no quiero secretaria. terminar siendo un conservador que No, claro, por termina eso. defendiendo que una élite pueda estudiar sin pagar ni siquiera. Absolutamente. Mira, yo fui secretaria de Políticas Universitarias en la gestión de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri. Y la verdad es que sí, yo tengo una serie de críticas, si se quiere, de autocrítica a la Universidad Argentina, que creo que tiene que hacer mayor esfuerzo. Primero por entender que su alumno no es un alumno full time, que va a pasar, que tiene las 24 horas del día solo para estudiar, porque la mayoría de nuestros estudiantes estudian y trabajan. Eso no pasa en el resto del Claro. sistema universitario del mundo, prácticamente. En Argentina eso es una característica. Por otro lado, la extensión de las carreras. Bueno, ahora el sistema está en plena discusión de esto. Digo, hay carreras donde, y seguramente, no sé si estudiaste sociales, ciencias Sí, políticas, comunicación. comunicación. Comunicación, Bueno, justo tuve el cambio de de plan. programa. Sí, sí, no Bueno, llegué, me quedé en el viejo, pero... los conocimientos se duplican, se solapan, las clases que te imparten, ¿no? Lo que se intenta. Entonces digo, me parece que hay mucho para revisar ahí, tratar de hacer más cortas las carreras, más flexibles, con la posibilidad de titulaciones intermedias. Claro, Digo, modelos que en el sector, en la gestión privada, en las universidades de gestión privada ya están implementados y que por ahí en la universidad pública, como también tiene un esquema de cogobierno y de debate que hace más difícil estos temas, en los que hay que avanzar. Hace pocos días hablaba con
con el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de La Plata, que acaba de hacer una reforma profunda en la carrera de Economía y garantizar el posgrado gratuito Mirá, para los alumnos cuando se gradúan. Entonces digo, hay que empezar a encontrarle la vuelta. claro. Y me parece que eso es parte también de la crítica o de la autocrítica que el sistema universitario se tiene que hacer. Sí, no, a lo que yo iba no tiene un poco más que ver con el tema de quiénes son los que se terminan beneficiando de esa gratuidad universitaria. Sí, yo ahí creo que no es tan, digo, Y con es esto no me quiero poner no, no, arancelario ni no, no, nada, no, pero no, me te entiendo. parece, Pero yo creo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con que los chicos con menos condiciones económicas llegan, después son los que tienen que trabajar durante la carrera. claro, Entonces vos ahí tenés que tener algún esquema de flexibilidad que te ayude a que esos chicos no te abandonen, no se queden, no tarden tanto en recibirse. Por eso yo marco estas cosas. Y después sí, hay un trabajo, y yo también lo he abordado en mi rol de diputada todos estos años, que tiene que ver con fortalecer la educación obligatoria. Si a vos la educación secundaria no te prepara para ingresar al sistema universitario, tenemos un problema. Y ahí hay que funcionar como un único sistema educativo que empieza en el jardín de infantes y quizás hay que pensarlo como que no termina nunca, pero que todo tiene que tener una concatenación, articulación, trabajo conjunto con las jurisdicciones, digo, como para poder mejorar esa retención y graduación que necesitas y de progreso que necesitas en la matrícula universitaria. sí, sí, también yendo a cuestiones por fuera, ¿no? De la política universitaria, pienso que tal vez deberían haber oportunidades que no haga falta laburar 10 horas No, eso para seguro. poder eso desde ya. Pero yo me acuerdo que en mi facultad había un sistema que me parecía interesante, que lo implementaba el centro de estudiantes en los distintos kioscos y con la venta de apuntes y fotocopias, que tenía que ver con, bueno, vos capaz estás pagando un alfajor un poquito más de lo que vale en el kiosco de la vuelta, pero con eso se arma un sistema de becas para que los compañeros y compañeras que no que necesitaban o pagar una guardería O un o un transporte, o tener transporte, subsidiado el tiquecito del comedor. Sí, eso existe en la mayoría de las universidades. De una u otra manera es un sistema que existe, que está. Digo, y también el Estado tiene, y las propias universidades tienen muy amplios sistemas de becas. claro, Sigue sin alcanzar. claro. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que tenés casi el 70% de los chicos que llegan, no vienen de las clases sociales más altas. Entonces hay que profundizar todo y hacer funcionar todo eso en un engranaje en Sí, no, equipo. no, me imagino que no debe ser fácil, pero siempre fue algo que me llamó la atención, Ujú. que me llamó la atención desde el orgullo, ¿no? De poder estudiar en la mejor universidad. Vamos a hablar un poquito de este proyecto de ley de financiamiento universitario, bueno, ya conocido para los que habitamos esta Cámara por lo menos desde el año pasado. Eh, Principalmente la cuestión salarial de los docentes, el dinero destinado a las universidades. ¿Qué implicancia, qué importancia, perdón, tiene que quede marcado por ley? ¿Y cómo fue ese trabajo, ¿no? Con los distintos rectores en el ida y Si vuelta. no queda marcado por ley, no hay garantías. Quedas librado a la discrecionalidad del funcionario de turno. Y la verdad es que eso no le sirve a ninguna institución para garantizar previsibilidad, ni para estos programas que venimos charlando, ni la calidad de la formación. En el caso además de los dos proyectos que incorporaron el tema salarial, yo soy una fanática, digo, creo que hay que hacer paritaria siempre, pero la verdad es que como el gobierno no citaba la paritaria, digamos, hubo que incorporar la cuestión salarial, porque los docentes y no docentes perdían abismalmente respecto de la inflación. Todos los trabajadores perdimos respecto de la inflación, pero los docentes y no docentes perdían aún más. Entonces hubo que poder poner esa cuestión en el centro. Y el trabajo es bueno cuando se hace como se hizo, con los rectores, con los gremios, con la Federación Universitaria, escuchando todas las voces, y eso hace que vos llegues a la comisión y al recinto con un nivel de consenso mucho más amplio entre todas las fuerzas políticas, porque ya no es la bandera de los radicales, ni de los peronistas, ni de los de tal partido, tal otro, es una bandera transversal a todos los bloques y de compromiso con la Claro. sociedad. ¿Qué implicancia tuvo, ¿no? En esa búsqueda de los que fueron las grandes movilizaciones del año pasado? Siempre el apoyo en la calle, siempre el apoyo en la calle, siempre el apoyo social, la voz de la sociedad expresada, no solo por los diputados, porque si no los diputados son que Claro. quedan como reducidos a lo que hacen en el Congreso, sino la voz que se expresa en la calle es muy importante, primero porque refuerza convicciones para aquellos que vienen flojitos de convicciones y para otros significa un apoyo al trabajo que llevamos adelante. Claro. Ahora, eh,
el gobierno de Milei ha planteado mucho la necesidad de avanzar en lo que llamaron auditorías en las cuestiones universitarias. ¿Podés contar un poco cómo funcionan las auditorías que hay, las diferencias entre las auditorías que propone el gobierno nacional? ¿Cuál es el rol de la Auditoría General de la Nación también en esto? Justamente en los proyectos de ley se rescata el rol de la Auditoría General de la Nación, que es quien debe hacer las auditorías a las universidades. Las auditorías se hacen, porque además cada universidad tiene una auditoría interna que se correlaciona con la AGN, pero que además informa al Consejo Superior de cada universidad su plan de trabajo, sus resultados, etcétera. Con lo cual hay mucho control adentro del sistema universitario. Hay mucho de esto de prejuicio, de tirar la pelota afuera. Y de hecho, la verdad es que cómo quisiera que fuera el gobierno de Milei las auditorías, no lo sabemos porque no han aportado una sola solución. Recuerdo además que en una de las leyes que se votó de financiamiento universitario, el mismo bloque de la Libertad Avanza votó en contra de las auditorías, por no leer el proyecto, no sé, por confundirse, pero digo, lo votaron en contra. Entonces digo, la GN tiene un rol, eso está claro, las universidades lo han tenido desde la Ley de Educación Superior hasta acá, ese control externo, y a su vez tienen un sistema de control interno, que rinde cuentas, que presenta la información y que es auditado por la Auditoría General de la Nación. Para mí con eso no hay ninguna discusión. El que quiere saber cómo está cada una de las universidades, los informes están en la página, bueno, siempre que la GN haga las auditorías. En estos proyectos incorporamos la necesidad de que la GN gire los proyectos, resuelta la auditoría, gire los informes de auditoría al Congreso para darle incluso mayor visibilidad. Digo, me parece que ese tema está saldado, digamos, ya ni siquiera terminó siendo un tema sobre el cual el gobierno se pudiese montar para la cuestión de los vetos. ¿Y te ha tocado ver desmanejos en algunas gestiones de las universidades? Me tocó ser secretaria de Políticas Universitarias, así que sí, uno ve situaciones conflictivas ¿Qué viste que se siempre. pueda contar sin nombres? No, mirá, situaciones donde quedaban dobles firmas porque un rector se tenía que ir y todavía no se iba, situaciones de no rendiciones de cuentas. Nosotros hicimos mucho hincapié en el gobierno de Juntos por el Cambio para ordenar esas rendiciones de cuentas, en las firmas de los convenios y los resultados de los convenios con incluso el Estado Nacional, el Estado Provincial. Muchas veces usaban las universidades como un lugar de empleo porque el Estado Nacional no podía tener más o menos empleados. Digo, esto pasó, se fue corrigiendo, seguramente algunas cosas subsisten. No digo que todo sea color de rosas, digo que no es la generalidad del sistema universitario. Claro. Vamos a hablar un poco también, Dania, de la militancia universitaria, un sector que habitas. ¿Cómo la ves hoy, en este momento donde la política o todo lo que se le acerque o suene a política parece ya mala palabra desde algunos sectores? ¿Cómo está la militancia? Yo los veo cada vez más aguerridos, pero digo, qué sé yo también terminaba mi militancia en el 2001 y ahí también la política estaba toda mal vista y que se fueran todos y demás. Me ¿Estabas en Franja parece, Morada en sí, 2001? sí, saliendo, ya estaba recibida, me estaba yendo, estaba terminando con un cargo de Secretaría General de la Mesa Regional de La Plata, me estaba yendo. Yo creo que nada, que sigue siendo un semillero de dirigencia política y sigue estando activa y yo creo que con estas situaciones la ha fortalecido a la militancia universitaria, la situación de ataque, de choque con el gobierno nacional, como nos pasó siempre. Y por supuesto adaptándose a las nuevas épocas, mucho más dedicados a las redes, a los streaming, con otro tipo de presencia con los estudiantes, que quizás en mi época no Claro. existía, era mucho más del discurso, ir al aula, profesor nos deja pasar un mensajito, Claro, claro, ahora ya claro. no. Mi ser nostálgico me lleva un poco a preguntarte, bueno, ¿cómo fue ese 2001 para Franja Morada en La Plata, para el radicalismo, el gobierno de la Rúa que tuvo que dejar con 38 muertos el país? Y para mí fue de mucha tristeza, yo era una militante convencida del gobierno de la Alianza, me acuerdo y me pongo mal todavía, y para nosotros fue mucha tristeza porque en la Universidad de La Plata perdimos todos los centros, salvo uno, todos los centros de estudiantes que conducíamos. Fue un golpe muy duro para nosotros. Fue pelearnos primero con el gobierno por el primer ministro que tenían, que era el pobre Juan Liach, que falleció hace unos meses. Después pelearnos con López Murphy por el recorte del 13%. Después la renuncia de Federico Storani como ministro del Interior y después la salida del gobierno. O sea, fue una crónica de una muerte anunciada, pero fue realmente muy triste y muy duro para todo un segmento de militancia que había militado en los 90 resistiendo y que veía en la alianza la posibilidad de una esperanza. Yo creo que fue un problema para el país también en esto de haber perdido una oportunidad por la impericia propia del gobierno, ¿eh? No estoy sacando la pelota fuera de la cancha, la impericia del gobierno de aquel momento o de algunos segmentos del gobierno de aquel momento
hizo que la mala praxis económica hizo que justamente la Argentina perdiera una oportunidad en aquel momento. ¿Y qué pasó? ¿Qué lectura puedes hacer ahora de lo que pasó? ¿Qué análisis hago ahora? Mirá, yo creo que se juntaron estas cuestiones vinculadas al poder, que tienen que ver con los grupos que se apropian de los presidentes, los rodean, los asfixian, no los dejan seguir viendo la realidad y en contacto con sus raíces y con sus segmentos más críticos. Esto que tiene el poder mucho de encerrarse en sí mismo, ¿no? De no abrirse a la crítica del otro, a escuchar opiniones, a charlar con el que piensa distinto. Eh, y bueno, y una inestabilidad propia de la economía, que el modelo no funcionaba. Hoy justamente en estos días hablábamos con otros dirigentes, decíamos, bueno, si uno pensara para atrás, si de la Rúa devaluaba la mitad de lo que después tuvo que devaluar Dualde obligado, si devaluaba en ese momento quizás se salvaba el gobierno. Claro. Pero bueno, eso te lleva, son Contrafáctico, ¿no? decisiones, ¿no? Es contrafáctico y en definitiva son decisiones Claro. que tomó en aquel momento el presidente de la Nación. ¿Y cómo fueron esos años posteriores, 2002, 2003, 2004? ¿Vos qué estabas haciendo? No, y ahí me insertaba en el mundo laboral, empezaba también, ya había empezado, seguía mi carrera docente universitaria. Digamos, bueno, nada, fue observar la reconstrucción de Desde un afuera. país desde afuera, siempre desde afuera, la reconstrucción de algunas reglas del país que las trajo, la verdad, digo, la vuelta del primero Dualde como piloto de tormenta y después Néstor Kirchner. Después, bueno, creo que Cristina en el segundo gobierno le pasó lo mismo en esto de encerrarse, quedarse siempre con los mismos Pero ves alrededor. ahí en ese proceso, en ese dual de Kirchner, una reconstrucción de todo Sí, lo que... sí, de todo lo que había roto el menemismo y bueno, que se había llevado puesto el gobierno de la Alianza, ¿Y sí. está esa valoración general en el radicalismo, en tus correligionarios? Yo creo que los de mi generación sí. Hay un reconocimiento importante a Dualde y a Kirchner en esto, de repensar cómo volver a poner al país en el camino de lo que nosotros creemos que es el progreso, la igualdad de oportunidades. Claro, sí, no, es súper, súper interesante. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Dania. Ahora te voy a invitar a que mires a tu cámara, le hables a la gente que está del otro lado, le cuentes por qué son importantes las universidades en Argentina y cuál es la importancia en particular de este proyecto y así nos despedimos. La universidad en la Argentina es la única herramienta que tenemos para garantizar progreso y desarrollo social. Y por lo tanto los proyectos vinculados al financiamiento universitario justamente son importantes porque garantizan el desarrollo de esas universidades en todo nuestro territorio. Ahí pasó Dania Tabela, esto es mi proyecto acá en DT Stream, nos encontramos la próxima. Muchas gracias.